No te olvides, Noelia, por favor, el listadito. Sí, Es doctor. el que estoy viendo aquí. Estamos, ¿cuántos? 50 ahorita. Ya, súper. Eh, es importante recordar también para la anestesia subaracnoidea que son los dermatomas. Obviamente, es necesario tener en cuenta el nivel de anestesia que vamos a realizar cuando tratamos de una anestesia subaracnoidea. El dermatoma, como desde primer año en neuroanatomía nos han enseñado, significa el segmento de piel que es inervado por un determinado nervio, ¿no? El segmento de piel inervado por un determinado nervio espinal. Como ya decíamos, los nervios espinales son 31 pares, que estos a su vez se dividen en anterior, motor y posterior sensitivo. Eso sabemos desde anatomía e histología que nos han enseñado en primer año. Ahora, hablando, esos son los dermatomas. Cuando nos referimos a músculo se llama miotoma. Cuando nos referimos a hueso se llama osteotoma. Parecería el término como un tumor, ¿no? Chicos, eso tienen que memorizar, pero no es, se llama así osteotoma, al segmento de hueso inervado por una determinada raíz nerviosa. ¿Está, chico? ¿Quieren que lo amplíe? Doctor, nos estaba mostrando la presentación porque... ya ahorita nos apareció recién. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, esta la vieron, ¿no? Esto es el dermatoma. Así, por ejemplo, cuando hablamos a nivel anterior del ombligo, por ejemplo, el dermatoma, el mismo músculo, o sea, debajo de la piel, el miotoma, y cuando hablamos del hueso, digamos, se refiere a esa inervación. Por ejemplo, T4, torácica 4 llega al pezón, torácica 10 llega a nivel del ombligo. ¿Ya? A eso es lo que se refiere. En una anestesia raquidia, por ejemplo, para una cesárea, la incisión es un infraumbilical, quiere decir que está debajo del ombligo. Entonces, no necesitaremos más que nuestra anestesia esté hasta el ombligo. Entonces, es por eso importante los dermatomas. En la anterior clase ya vimos cuando el bloqueo, o sea, el bloqueo es muy alto, la anestesia subaracnoidea es muy alta, no solamente se produce un bloqueo sensitivo, sino también motor y también del sistema nervioso simpático. Y si hay cuanto más alto, ¿no? Entonces menos retorno venoso, a través, vuelven al corazón todas las venas al corazón derecho, ¿verdad? A la aurícula derecha, por la vena cava superior y la vena cava inferior. Ahí existen unos receptores de presión en la aurícula derecha. Cuando este retorno venoso es disminuido, entonces transmiten esto y por eso es que la hipotensión se hace más manifiesta, más manifiesta. Eso es el mecanismo fisiopatológico por el cual se causa hipotensión. Así tenemos, por ejemplo, dermatomas ejemplos, como les decía, importantes el pezón, que es T4, ¿no? Entonces, cuando son encima el bloqueo del pezón T4, T3, se produce entonces hasta bradicardia. Se dicen que estas fibras son cardioaceleradoras, se llaman, a la T3 y T4, y si son bloqueadas estas, por ende van a producir bradicardia. Así, por ejemplo, vemos que en la nuca es la cervical 2, el dermatoma. Vemos, por ejemplo, que a nivel del dedo pulgar, C6. Si nuestra paciente o nuestra paciente nos dice, siento adormecido el dedo pulgar, entonces nosotros ya vamos a pensar que nuestra anestesia raquídea es demasiado alta. Entonces, está bloqueando ya el dedo pulgar, los dedos de la mano, ¿no? En cambio, si vemos, por ejemplo,
solamente está la región genital o perianal, es el segmento sacro. Entonces C4, C5 van a estar bloqueados. La anestesia raquídea, les manifesté, también de una forma por nivel de bloqueo, se divide en anestesia raquídea alta, mediana, baja y en silla de montar. La anestesia en silla de montar es aquella que solamente va a bloquear a estos segmentos, al sacro. ¿Y cómo se logra esta? Cuando nosotros, ya vamos a ver ahorita con líquido cefalorraquídeo, depositamos el anestésico local pesado, es decir, que tenga mayor densidad que la del líquido cefalorraquídeo. Si el paciente está sentado, el anestésico se va entonces hacia abajo por gravedad, porque es más pesado que el líquido cefalorraquídeo. Como ven aquí, miren, la densidad del líquido cefalorraquídeo es de 1,003 a 1,0099 gramos por ml. Entonces, cuando les pregunten, no solamente en anestesiología, yo puedo preguntarles, hacerles preguntas hasta un poco tramposas para decir, ustedes tienen que aprender esto, porque yo les puedo preguntar y hay mucha gente que a pesar de saber, por ejemplo, les digo, ¿cuánto es la densidad del líquido cefalorraquídeo? 1003 a 1009. Imagínense, de 1003 a 1,003 existe diferencia de ¿cuánto? 999. Está mal dicho. La coma sí tenemos que decirla, ¿ya? Que quede claro, que quede claro. Entonces, les decía hace rato, entonces, si yo hago una anestesia en silla de montar, mi paciente tiene que estar sentado, porque habitualmente en nuestro medio, los anestésicos, ya vamos a llevar también, se dividen en isobáricos. ¿Cuáles serían los isobáricos? Los que tienen una densidad entre 1,003 a 1,009. Entonces, ¿cuáles son los hiperbáricos o pesados que se llaman? ¿No? Los que tienen una densidad entonces mayor a 1,09. Entonces tendría que ser 1,010, 1,011 o 1,012. De una forma general, los anestésicos locales llegan a nuestro medio con 1,012. Así es de fábrica. ¿Y qué añaden para que sea más pesado que el líquido cefalorraquídeo? Glucosa, o también conocida como dextrosa. Entonces, si a mi paciente le pongo anestésico y lo dejo sentado, ¿dónde se va a ir? Va a ir hacia abajo, va a ir hacia a la región caudal. Y si yo al paciente lo tengo sentado durante 15 a 20 minutos, entonces, como su nombre dice, ¿por qué se llama en silla de montar? Porque los autores han visto que solamente bloquea la región que apoya en una silla de montar un caballo, es decir, la región perianal, la parte interna del muslo. El resto no está anestesiado. Eso, por ejemplo, sirve para una cirugía proctológica, sea hemorroides, etcétera. Inclusive, si quieren hacer hasta uh, suturas del periné, heridas, abscesos perianales, etcétera. Esas son las indicaciones. Y en este caso no tenemos modificaciones cardiovasculares ni respiratorias. ¿Ya? ¿Cuánto? Ya les dije en la anterior clase, ¿cuánto de líquido cefalorraquídeo tenemos? 120 a 150 ml. 150, ¿cuánto es kilopeso? 2 ml por kilopeso. ¿Cuánto se secreta todos los días? 450 a 500 ml. Que sepan, medio litro. Todos los días las personas adultas secretan. Todos los días. ¿Ya? ¿Dónde se forma este líquido cefalorraquídeo? Se forma en los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? Los plexos coroideos están entonces en el diencéfalo, en el mesencéfalo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos, estos son los ventrículos laterales, Es ahí, se forman los 4 ventrículos laterales, ¿ya? En el tercer ventrículo, que sería y este constituye el cuarto ventrículo. Pero preferentemente, dicen, de prioridad en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos. Ahí entonces secretan, sintetizan este líquido cefalorraquídeo 500 ml por día. Para recordarles, ustedes pronto van a ser colegas,
¿ya? Entonces es importante, y esto seguramente también van a profundizar cuando lleven en neurología, pero sí llevamos en fisiología, en fisiopatología, líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo va a pasar, va a pasar al tercer por dos agujeros. Vean, fíjense bien, aquí estos serían los ventrículos laterales, estos que tienen hasta la forma de un delfincito. Vean acá, existen dos agujeros. En medicina también a los agujeros los denominamos foramen. Estos foramen o foráminas también son dos, izquierdo y derecho. Entonces, de los ventrículos laterales va a pasar al tercer ventrículo, al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar por, miren, este conducto se llama conducto o acueducto de Silvio o conducto o acueducto cerebral. Eso es para recordarles que ustedes desde primer año ya conocen. Entonces, de esta manera llegan al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo tiene dos caminos, dos caminos. Uno, como ven, al canal espinal medular, directamente al interior. Entonces, y si no, por tres agujeros, que son izquierdo y derecho también los de Lusca, y un foramen o agujero, el de Magendie, que eso les estoy recordando porque lo conocen ustedes muy bien desde primer año, ¿ya? Pero también, chicos, ya les he dicho, o sea, a mí me interesa que recuerden y hay que saber, ¿no? Su conocimiento es importante. Estas cosas yo les pregunto. Sí, siempre les pregunto porque hay que recordarlos. Y de estos, entonces, agujeros, el de luz izquierdo, derecho y el de Magendie, que es el central, ¿dónde va a ir? Al espacio subaracnoideo que hemos hablado tanto, que va a rodear entonces al cerebro, que va a rodear al cerebro, al encéfalo y que va a rodear a la médula espinal. No se confundan este espacio subaracnoideo que ve el líquido cefalorraquídeo a través de estos agujeros de Lusca y el de Magendie, con el que también les he dicho, con el canal parte de ese va directamente. Estoy queriendo hacerlo más claro y lento posible las cosas importantes. Hay otras que las vamos a ir rápidamente porque leyendo ustedes se van a dar cuenta perfectamente, como esto, indicaciones. Como ya les decía, cirugías perineales, absceso perianal, como les decía, un proceso de hemorroides para hacer tratamiento de ligaduras o hemorroidectomías, luego cirugías urológicas, por ejemplo, las próstatas hoy en día están de moda las endoscópicas, las que se llaman las uretral, ¿ya? Cirugías de vejiga, ¿ya? Por traumatismo, cálculos en vejiga, inclusive de uréter bajo. Cirugías de la pared abdominal, sobre todo hernias inguinales. Hernias inguinales también podríamos hacer, inclusive si nuestro bloqueo es alto, hasta T10, un poquito más, podríamos bloquear hasta T8 para que se haga, por ejemplo, cirugías como hernias umbilicales, periumbilicales. También en manos expertas, que no les aconsejo, pero tienen que tener el conocimiento, se puede hacer hasta en epigástricas. No es la norma, no es la rutina, chicos, pero, por ejemplo, hasta vesículas, que es el nivel es alto, y ahora, sobre todo en esta pandemia, hay que tratar de no manipular la vía aérea del paciente. Por ejemplo, las apendicectomías, que de una forma general está indicado con una anestesia general, pero estamos tratando de no manipular, intubar, porque la intubación, ustedes ya saben que causa aerosoles. Entonces, eso puede permanecer, según los investigadores, hasta 2 horas en el aire. Entonces, es más fácil de contagiarse. Entonces, por eso hasta apendicectomías hacemos con este tipo. Cirugías pelvianas y submesocólicas. Obviamente, cirugías vasculares de extremidades inferiores. Ayer nomás, o sea, a manera de
de que me entiendan. Por ejemplo, había una trombosis y émbolo en vasos de miembros inferiores. Entonces, para eso haces una anestesia raquidia. Y como siempre les menciono, las cesáreas, la anestesia de elección obviamente está indicada, también la general en algunos casos, pero para programadas constituye la raquidia. Existen contraindicaciones, como la anterior vez ya les decía, absolutas y relativas. Dentro de las absolutas es cuando el paciente rechaza. No se puede realizar. No se puede realizar. Entonces, si el paciente dice no, principalmente, ¿por qué? Porque le puede dar cefalea. Ya les dije, 1 a 3% puede causar la cefalea post-punción dural o cefalea post-raquidia o cefalea post-subaracnoidea se llama. No se hace cuando existe infección local. Obvio, si yo voy a pinchar, entonces puedo introducir con la aguja hasta el espacio subaracnoideo, entonces al sistema nervioso central y causar meningitis. Cuando está documentada una alergia al anestésico local. Existen raras excepciones. Esto sáquense de la cabeza también, chicos. O sea, mucha gente hasta dice, doctor, ¿y si mi hijo, mi hija tiene alergia? Es difícil. Le puede hacer la prueba, la que nos han enseñado desde chiquita, la gotita al ojo, la prueba de la tipo de la prueba de Mantux. La primera sensibiliza, la segunda más bien puede causarnos algún tipo de reacción. Es difícil saberlo, es difícil saber. Si el paciente está en septicemia, obviamente, porque la septicemia nos va a llegar a un shock y como les he dicho, esto nos da modificaciones cardiovasculares, esto nos causa depresión respiratoria, nos causa depresión cardiovascular, con tendencia a la bradicardia, con tendencia a la hipotensión arterial. Imagínense con un bloqueo simpático más que le vamos a hacer, entonces la presión podemos mandarla a cero y ser con nuestra anestesia, nosotros causantes de complicaciones hasta fatales. Afecciones neurológicas, donde existe aumento de la presión intracraneal. Esto ya saben, existe aumento de presión intracraneal cuando cualquier elemento que está dentro de la cabeza, dentro de la bóveda craneana, aumenta, entonces existe aumento de la presión intracraneana. Me refiero, por decir, si existe extravasación sanguínea, una hemorragia subaracnoidea, me refiero a que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, si aumenta, no drena correctamente, hidrocefalias o tumores, presión intracraneana. Entonces, no se puede hacer. Alteraciones de la coagulación. En la anterior clase me preguntaban, ¿por qué? Porque si existe alteraciones de la coagulación, entonces la punción puede dejar un sangrado y causar un hematoma. Y el hematoma, saben que la sangre es un caldo de cultivo, se puede abscedar después de una punción. Entonces existe este tipo de complicaciones. Podemos estar entrando a hacer una laminectomía para tratar de drenar ese hematoma. Y en las cardiopatías descompensadas, obviamente, porque ya les he ido mencionando desde la anterior clase que esto afecta, produce modificaciones cardiovasculares, respiratorias, complicaciones neurológicas, gastrointestinales, etc. Dentro de las relativas están las neurológicas, por ejemplo, si existe una neuropatía periférica, ¿ya? Una estenosis espinal, cirugía de columna por la cicatriz, etc. Esclerosis múltiple, espina bífida, es relativa. ¿Por qué? Porque muchas veces existen estos déficit motor funcional de los miembros inferiores y puede, si no explicamos bien a la paciente, que entonces decir, se ha agravado desde lo que han hecho la anestesia subaracnoidea. No. Entonces, ellos ya tienen de base. Ellos ya tienen de base. Si yo tengo una cirugía de columna, va a haber una cicatriz. Entonces, el acceso medio central puede estar comprometido y por lo cual no podamos hacer. Eso depende también de la cicatriz. Cardíaca activa, por ejemplo, si yo tengo una paciente con estenosis aórtica que está embarazada, obviamente tomando todos los recaudos haciendo de esta estenosis aórtica, puedo hacer. Pero si tengo una estenosis aórtica que es más insuficiencia, llega a una enfermedad aórtica, que es decir, que es incompetente ya esta válvula, no. En ese caso tenemos que hacer una general. Luego, cuando existen complicaciones
hematológicas. Volviendo al ejemplo, si tiene una válvula aórtica, entonces tiene una prótesis, va él a estar tomando anticoagulantes. Entonces, no podemos hacer por lo que ya les decía anteriormente. Y peor si tiene una discrasia sanguínea hereditaria. Y las infecciones, como les decía, entonces, o porque si no, o sea, no tenemos ni el mérito para tener la oportunidad de hacer la punción. Desde ahora les pido para que cuando los que vayan a hacer práctica conmigo estudien mucho anestesia subaracnoidea, epidural, pero como ya les he dicho, no solamente la técnica, a mí me interesa que sepan ustedes anatomía, que sepan fisiología y todo lo que les estoy explicando. Las 4 P's es una proyección y punción. Para eso se utiliza como en cualquier otro procedimiento, guantes quirúrgicos, gas, antisépticos, anestésicos locales, tipo lidocaína sobre todo, jeringas de 5 o 10 ml y las agujas hipodérmicas. No se puede hacer sin una aguja espinal, que se utiliza 25, 26, 27. En sucre, las más habituales también les he hablado que pueden utilizar la aguja número 29, 31 hasta 32. Pero las más comunes son la 25 y la 27. Pero todas estas ya al ser delgaditas llevan un introductor, también conocido como guía. No está aquí mencionado, chicos, pero les digo para ustedes y también esta vez les va a llegar a todos porque seguramente ustedes están grabando y espero que me pasen también. Pero, por ejemplo, el año pasado, yo siempre hasta incluso cuando les doy monitoraje a los internos, a veces están en cirugía o algo, hay cosas que solamente se dicen en clases. Por ejemplo, el introductor no solamente nos sirve para guía, para que pase a través por el centro, para que me entiendan, la, la aguja, sino esto sirve para que, si recordamos las capas de la piel, la que está encima superficialmente es la epidermis, más abajo la hipodermis, ¿verdad? Y la epidermis, o sea, tiene varias capas. Germán Espinosa, gran luchador cochabambino, un mnemotécnico que me acuerdo desde primer año, creo, Germán, la más profunda germinativa de donde van naciendo las células, Espinosa, gran de granulosa, luchador de lúcida, y la que vamos descamando siempre, la que vamos cambiando se llama córnea. Entonces, si nosotros hacemos la punción en todo el material, si nosotros hacemos la punción a través de la piel, directamente con la aguja, como antes se hacía así, sin este introductor o guía, podemos arrastrar estas células descamadas de la córnea hasta el espacio subaracnoideo, hasta acá, hasta ese espacio subaracnoideo. Y después de 15 o 20 años se forma un quiste. La córnea es capaz de parte de la epidermis, por eso se llama quiste epidermoide, quiste de las raíces nerviosas y con toda la dependiendo del tamaño de este quiste epidermoide. Entonces, esa guía tiene la doble función que nos permite introducir para que la aguja tan delgadita no se esté doblando y dos, y la principal, evitar arrastrar células de la córnea y de esta manera evitamos la formación del quiste epidermoide. Puede hacerse en una posición, como les decía, la preparación, ya que habíamos visto, la posición en decúbito lateral, ¿ya? O sentado. Inclusive está descrito la posición de cúbito prono, es decir, que el paciente esté de vasiguita, como vulgarmente lo llamamos, pero nuestra posición en medicina conocemos como posición prono. La que
se hace en obstetricia, por ejemplo, es la que está en decúbito lateral. En decúbito lateral derecho. ¿Por qué? Porque saben que la irrigación a la placenta va a ir por la aorta y el retorno venoso viene por la cava. Entonces, si está en esa posición, se va a evitar la compresión aortocava. Entonces, no perjudicamos el flujo útero-placentario y de esa manera, entonces, no producimos alteraciones en el futuro recién nacido o en el feto aún. Ya hablamos de Tuffier, de Teodoro Tuffier, ¿recuerdan? Que él hizo el estudio con 66 pacientes, que nos decía que hay que tomar esta línea topográfica de Tuffier, otros también la llaman como Jacobi, con Y como Jacob, más Y, Jacobi. Esta de Tuffier es entre cresta ilíaca y tomamos con referencia con la línea media entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Este espacio va a pasar por L4, L5. Hemos dicho que la médula espinal va a terminar en el cuerpo de L1, otros inclusive dicen en el cuerpo de L2. Cuanto más niños terminan más abajo, más abajo. Entonces, podría ser en este espacio L4, L5 o más abajito L5, S1 o exageradamente un espacio superior, pero no puedo hacer más arriba porque puedo lesionar la médula espinal como ya les manifesté. Las agujas también cuando habíamos visto historia, de acuerdo a sus autores, miren, inclusive King, que ya lo llevamos que fue el que realizó esas agujas biseladas se llama, entonces que hasta ahora hay, entonces se siguen utilizando, solamente que antes eran agujas gruesas. Se describe en teoría en la historia desde agujas número 18, 20, ¿no? Yo he visto usar todavía 22, que para estos tiempos eran agujas sumamente gruesas, es inconcebible. Ahora podríamos decir la más gruesa que se utiliza es la 25. Se utiliza 26 y 27 en nuestro medio, las más comunes, pero también existen la 29, 31 y 32, ¿ya? Estas agujas tienen relación directa, como les dije, tienen relación directa con la cefalea posraquídea. Más gruesa, más posibilidad de cefalea posraquídea. Miren, por ejemplo, esta, la de Sprott, ya tiene como punta de lápiz, o sea, produce menos daño en esas capas de la dura madre que les mencioné, que microscópicamente son 10 capas, pero dice que cada capa hasta con el ultramicroscopio se divide hasta 80, o sea, pero son en forma de malla, no es uniforme, no es así como una hojita, sino en forma de una red, por ejemplo, de tenis o de voleibol. Entonces, y en el 2% se forma un túnel por el cual filtra entonces el líquido cefalosaquídeo. Cuando hemos dicho, cuando filtra más del 20%, entonces existe esa posibilidad de cefalea. Vean la aguja de Green, que es con un bisel más fino. Estas ya vamos a ver, estas se llaman las de tú hoy, estos se utilizan en anestesia peridural. Estas, las de Whitacre también, son otras agujas que sí utilizamos. Ahora reiteramos desde la anterior vez, desde la parte externa hasta la parte interna vamos a atravesar piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el amarillo. Aquí me hago una detención porque en el próximo tema que vamos a llevar a anestesia epidural, ahí llega el espacio epidural. Hasta ahí. Pero atravesamos el espacio epidural, está la dura madre. Hemos dicho plegada unida a ella está la aracnoides, ¿no? O también, inclusive, hemos hablado de este espacio subdural, que es un artefacto que no existe, como antes creíamos, inclusive en forma virtual, pero no. Está la aracnoides y el espacio subaracnoideo. Ese es el espacio subaracnoideo raquídeo espinal al que tanto nos hemos referido. Y finalmente la pía madre, la pía madre que está plegada, que esta es vascular, está plegada está pegada
a la médula espinal. Me ha salido el aviso que nos queda 10 minutos. Vamos a tratar de acabar. Y si no, en el peor de los casos, si nos falta, volvemos a entrar, chicos, ¿ya? Está bien, ¿Están doctor. escuchando? Sí, sí, doctor. Ya. Ahora, miren, dentro de los anestésicos locales, solamente para mencionarles, ya les dije, los más conocidos en nuestro medio constituyen la lidocaína y la bupivacaína, pero es nuestro siguiente tema. Después de esto, anestésicos locales los vamos a llevar en detalle. Les adelanto que estos ya se dividen en aminoesteres y aminoamidas. Fáciles de conocer. Los que tienen doble sufijo "i" son amidas. Por ejemplo, lidocaína, amida. Por ejemplo, cocaína, solo tiene una "i", un aminoéster. Así, de esa forma, fácil, eso para que se conozcan y no estar memorizando. Al espacio raquídeo también, como ya les mencioné, podemos colocar adyuvantes. Dentro de esos, los más conocidos constituye el fentanil y la morfina. También la clonidina, incluso la epinefrina, porque nos van a potenciar el bloqueo y sobre todo nos van a dar analgesia. Después de que pase la anestesia raquídea, si utilizo, por ejemplo, lidocaína, solamente dura una acción de 1 hora. Si utilizo bupivacaína, entre 2 horas y media a 3. Pero si utilizo añadido a morfina, tengo analgesia hasta 18 a 24 horas. Si utilizo añadido fentanil, 10 a 25 microgramos, tengo analgesia 6 horas mínimamente. La morfina que no está aquí, ¿cuánto se usa de morfina? 50 a 100 microgramos, por si acaso. 50 a 100 microgramos. ¿Ya? 50 a 100 microgramos. Lo que no está en esto, chicos, anoten, registren. Esas cosas me gusta preguntarles. ¿Ya? ¿Qué efectos fisiológicos cardiovasculares va a haber? Como les dije, ¿no? Existe alteración sobre el volumen sistólico, en el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo coronario, o sea, hay tendencia a la bradicardia, a la hipotensión. Por eso nunca, jamás se puede hacer una anestesia raquídea si no tengo oxígeno a mano y si mi paciente no está con venoclisis, con un suero, jamás. Eso es arriesgar. Imagínense que tengo un bloqueo vagal, mi presión a cero y me pongo nervioso, no tengo ayuda, no puedo canalizar al paciente, no puedo y no tengo por dónde administrar medicamentos para reanimar al paciente. Dentro de los respiratorios, por lógica, si mi bloqueo es más alto, entonces voy a tener depresión respiratoria. Saben ustedes, chicos, que el principal músculo respiratorio, tanto inspiratorio y expiratorio, es el diafragma, ¿no? Que está inervado por el frénico. ¿De dónde viene? C3, C4, cervical 3 y 4. También están los músculos, o sea, respiratorios intercostales, escalenos, hasta la prensa abdominal, etc. Si más alto el bloqueo, entonces la depresión respiratoria va a ser importante. A nivel gastrointestinal, si tengo entonces bloqueado el sistema simpático, el asa se contrae y aumenta el peristaltismo. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal. Existen complicaciones intraoperatorias. Existen complicaciones intraoperatorias. Dentro de esas puedo tener cuando existe importante, por ejemplo, una hipotensión arterial cuando existe una variación mayor al 20%. Si mi paciente tiene una presión basal normal, como todos tienen, de 120/80, ya baja a 95, ya la considero importante. Y si baja a 65, más importante. Imagínense solamente, si yo tengo una presión, una hipotensión arterial en una paciente que va a ser intervenida en cesárea, estoy con mi anestesia repercutiendo en el pronóstico del futuro recién nacido, porque si hago hipotensión arterial va a haber menos flujo sanguíneo, entonces útero placentario, por ende, entonces va a estar con tendencia a hipoxia el recién nacido y puede nacer deprimido solamente porque estoy haciendo una anestesia no adecuada o si está alta, puedo yo compensar con líquidos y con vasopresores, normalizar la presión arterial. Entonces, por eso tengo que estar muy atento. Puedo hacer una lesión, como le dije, con directamente a una raíz raquídea.
por tanto provocar parestesias, ¿ya? La cual habitualmente, si estoy debajo del espacio L3-L4, desaparece esa lesión, esa parestesia, si retiro la aguja, ¿ya? Puedo también, o sea, tener al pinchar, o sea, hacer una punción y un sangrado, como les decía. Puedo provocar bradicardia, depresión respiratoria, etc. Dentro de las complicaciones postoperatorias existen entonces la más importante, de la que siempre hablamos, desde la CPPD, cefalea postpunción dural, cefalea postraquidia o cefalea postanestesia subaracnoidea. Esta se caracteriza por ser frontal, occipital o ambas. Se clasifica en leve, moderada e intensa. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Muchas veces, por si acaso, existe acufenos, vértigos, fotofobia, diplopía también. Diplopía. ¿Cómo nos damos cuenta con este tipo de cefalea? Como les dije, es por déficit del líquido cefalosaquídeo. Si yo adquiero la posición erguida, me siento parado, el líquido cefalosaquídeo, entonces del espacio subaracnoideo cerebral va a bajar al espinal o saquídeo, va a bajar al espinal o saquídeo. Entonces, ¿cuál es la función del líquido cefalosaquídeo? Además de nutrición, etcétera, es la de amortiguación. Yo me muevo, puedo saltar, correr, lo que sea, no me duelen las estructuras cerebrales porque tengo buena cantidad de líquido cefalosaquídeo. Esa es una de las funciones importantes. Si tengo disminución de esta, chicos, disminución de esta, entonces voy a tener dolor y por ende patognomónico es que el paciente se recuesta, adquiere la posición en decúbito dorsal o prono, tiende a desaparecer o disminuye francamente. Así nos damos cuenta. Muchas veces, o sea, nos dicen, pueden estar resfriados o con gripe y tener dolor de cabeza. Ah, es por la punción, es por la punción. No, chicos, si es patognomónico esto. Si el paciente tiene de echado y de sentado o de pie, no, no es. Por la razón de la que les dije, su principal función, ¿no? Las complicaciones postoperatorias, estas son. ¿Y cuál es el tratamiento? Existen muchas, pero todas son paliativas. Es el organismo quien resuelve cuando gana la producción a eliminación. Hemos dicho que se secretan en el plexo coroideo y se eliminan a través de las vellosidades aracnoideas, a través de las vellosidades aracnoideas. Bueno, hemos tratado de acabar cabalito. Si tienen preguntas, volvemos a entrar. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿O lo dejamos ahí? ¿Tienen dudas? Nada. Les encargo a las 2, entonces hoy me envían, por favor. ¿Ya? Sí, doctor, ya vamos a mandar. Sí, doctor. Ya, Giselle Noelia. Gracias, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Y si ustedes quieren, chicos, o sea, hacemos la clase, o si no, voy a hacer videitos para que les envíe y de esa manera nos actualicemos con los temas que nos faltan, los anteriores. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Pónganse de acuerdo ustedes. Suerte, chicos, ¿ya? Espero que me hayan entendido. Sí, ¿Sí doctor. o no? Y si no, volvemos a entrar 5 minutos. Está claro, doctor. Ya, bueno, me alegro. Ya la próxima clase leen un poquito anestesia epidural. Está bien, doctor. Ya, suerte, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que vaya bien. Hasta luego, doctor.